¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a 102 a Bolos, aquí en 102 Televisión, donde reanudamos nuestra parrilla bolística con un nuevo formato. Un formato que entendemos va a ir más dirigido a conocer la historia de los bolos, a las grandes figuras y a los jugadores que han hecho posible que este deporte llegue hasta nuestros días en todas las categorías, junto con sus familiares, pero que tendrá una estructura claramente definida. Una primera parte en la cual haremos un análisis muy breve de la actualidad semanal, de lo que ocurre dentro de los corros. Otra segunda parte en la que un servidor analizará la actualidad de todo lo que ocurre alrededor de la arena y en el cual nuestra pretensión es simplemente divertirnos, pero sobre todo decir y contar nuestra verdad. Quien les habla ha estado durante un tiempo involucrado en la Federación Cántabra de Bolos. Creo que si de algo puedo presumir, perdonen por la expresión, es de haber sido coherente desde el minuto uno con la causa que he defendido. He sido crítico cuando he creído que tenía que serlo y, por supuesto, he defendido los valores que me llevaron a intentar apoyar o a trabajar para que la Federación Cántabra y el mundo de los bolos fuera un poquito mejor que el día anterior. Y en esa línea seguiremos. Aquí vamos a contar nuestra verdad. Desmentiremos bulos y estaremos en contra de campañas absolutamente increíbles que se han llevado a cabo durante mucho tiempo en medios de comunicación buscando darle la razón y el poder a una serie de personas que tienen todo el derecho del mundo a intentar conseguirlas. Pero la realidad es tozuda y la democracia, de momento, y esperemos que perdure, es el sistema imperante en nuestro país. Creo que no tengan ninguna duda de los resultados de las elecciones y lo de que el mundo de los bolos ha elegido en los últimos tiempos. Hoy hablaremos de la actualidad más rabiosa, que es el nombramiento de Merche Biota como presidenta de APBol, y desgranaremos todo lo que ha dicho en el programa de nuestro compañero y amigo Edwin Gelmo. Por cierto, hace unas semanas que hice alusión también al mismo programa y a otro de radio. Alguien me dijo que cómo hablaba de la competencia. Miren ustedes, esto no está aquí para hacer competencia a nadie. Nosotros hemos invertido en la medida de nuestras posibilidades para crear un espacio de televisión dedicado a Cantabria, para vender nuestra cultura, nuestra tradición, nuestras costumbres. Y no estamos sometidos a nada ni a nadie. Por lo tanto, seremos fieles a nuestro pensamiento y defenderemos hoy lo que defendimos ayer. Eso sí, intentaremos reconocer todos y cada uno de los errores que se cometan por parte de la Federación en vigor y por parte de los nuestros y de los que están en otra idea. Respetaremos absolutamente a todos y abriremos, sin ningún lugar a dudas, esta pantalla para que cada uno pueda venir cuando quiera a decir lo que quiera, siempre que sea con respeto. Y una tercera parte en la que analizaremos la biografía de los grandes jugadores de toda la historia de los bolos. Los grandes jugadores no son necesariamente los de División de Honor, los campeones de España. Ha habido algunos más modestos que han contribuido de una manera realmente importante a que los bolos hayan llegado hasta donde estamos actualmente. De todos ellos hablaremos durante muchos programas a lo largo de las próximas semanas. Y hoy, ni más ni menos que empezamos con Miguel García. Casi nada, no se lo pierdan. Volvemos enseguida con nuestro colaborador y con nuestro nuevo programa. Aquí, 30 segundos y seguimos. Serena hasta la tarde, qué bonita mi morena. Ella quiere ir al baile, yo la llevo a la bolera. Es el juego de los bolos, una fiesta y con sol como en los toros, en la arena y con valiente. Ya estamos de vuelta. Alejandro Ortiz, buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Hemos hecho juntos un programa del Racing durante toda la temporada, que por suerte y gracias de nuevo a nuestros espectadores ha tenido mucho éxito. Y cuando yo te argumentaba y tú no tenías respuesta, que era con bastante frecuencia,
Tú siempre me decías, ya te cogeré y hablaremos de bolos, que de eso entiendo mucho más que tú. Aquí tienes tu oportunidad, muchacho. Tú eres un tío inteligente y sabías que a quién tenías que llamar. Porque sabes que yo, como siempre digo, yo nací en la caja de una bolera y yo mamá los bolos desde pequeño y yo sé, y entiendo mucho de bolos, realmente. Para ser... ¿Qué te voy a decir? No te puedo decir lo contrario. No, bueno, tampoco te alabes tanto. Ya nos lo dirán nuestros espectadores. No sea que te pase, como por cierto, un aficionado que seguro que este programa le va a ver de bolos. Este le ve seguro, creo, que ¿no? te puso a caldo en el No, programa fue de más fútbol. por ti, fue más por ti. Y sí. ¿Cómo te llamó? Y no recuerdo. y luego te juzgará y te extrañará. Bueno, vamos a divertirnos, ¿vale? Sí. Vamos a hablar de la actualidad un poquito, luego vamos a dar nuestra opinión, no tan divertida probablemente para algunos, de algunas de las cosas que suceden ahí. Ya te lo digo, es mi opinión. No quiero involucrarte. Cuidado, a mí no me metas en líos, que venimos en son de paz aquí a pasarlo bien y yo tengo muchos amigos en los bolos y a ver si me van a empezar a dar por ahí fuerte y flojo por todos lados. Has venido para opinar, me temo que tú tienes buenas espaldas, no creo que te preocupe mucho porque no faltan al respeto. No, realmente. Pero en todo caso te voy a contar una anécdota muy conocida en mi pueblo, de eso de no me líes. Aquí se lía el que quiere, ¿de acuerdo? O sea, tú eres responsable de tus palabras. Que sí, hombre. En una ocasión se fueron de fiesta 2 señores casados de mi pueblo y volvieron muy tarde. Al día siguiente uno se levantó y le dijo a su mujer que le había liado el otro. ¿De acuerdo? Y la mujer, ni corta ni perezosa, fue a la casa del otro a llamarle la atención. Y el otro le contestó, sí, cuando subió con la putilla, iba yo con él también. Se acabó, no hubo más acusaciones de me liaste. Por lo tanto, ya sabes, a partir de ahora, lo que digas es tu responsabilidad. Correcto. Y por supuesto yo no te voy a obligar, evidentemente, a nada. Pero tú verás hasta dónde quieres, hasta dónde puedes, porque me consta evidentemente que conoces muy bien cómo han funcionado los bolos en los últimos años, no solamente lo que pasa en las boleras, sino también lo que ha pasado dentro. Hemos estado ahí, ya lo sabes tú, y tú también has estado conmigo ahí, 4 años ahí metidos ahí dentro y hemos visto cosas. Todo. Déjalo ahí. Todo. Cosas. Vamos a dejarlo ahí. Hablamos un poquito de la jornada que pasó, breve, porque al final tenemos mucha información, la página magnífica, por cierto, de resultados de bolos, la propia federación lo publica, entonces yo creo que tampoco podemos ir mucho más lejos, ¿no? En primera división de honor, perdón, se perfila Andros ya como campeón, excepto que, bueno, los bolos son los bolos, siempre se dice esto, ¿no? Pero se perfila como campeón, ganó en un buen partido. Había un partidazo, el partido de la temporada, que es Peña Castillo con Andros, allí en Andros, allá arriba en Arenas de Iguña. Y partido disputado, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2. Bueno, partido disputado. Y al final ganó Andros, que con el average que tiene ahora, pues prácticamente 5 puntos. Bueno, oye, no se puede decir todavía que tiene la liga ganada. Son 5 puntos más. Son 5 puntos, son 5. No, 4 y el average 5. Perdón, ¿vale? Pues sí. Entonces, y luego Camargo está ahí con 28 puntos. Pero bueno, parece que no se habla de Camargo, que está a la misma altura que Peña Castillo. Pero bueno, ya yo creo que tiene mucho camino ya recorrido Andros. Bueno, pero... Lo demás, yo creo que un poco lo previsible, excepto la situación. Además, parece que en caída libre, no lo sé si es una tendencia y se va a revertir, ¿no? Pero sorprendente un poquito la mala temporada de Río Tuerto. Sí. Han anunciado cambios, se comenta que no hay muy buen ambiente. No sé si tendrá algo que ver o si será cierto siquiera, ¿no? Al final es como todo. Ya lo hablamos en el Racing, lo mismo, que cuando los resultados han venido mal, pues que se habla que ha habido problemillas dentro del vestuario y tal, pues en los bolos lo mismo, que cuando hay algún mal ambiente, pues eso también se puede reflejar en la bolera. Bueno, lo cierto es que es una peña muy buena y tiene jugadores de muchísima calidad. Y podrá remontar porque está muy cerca de ese tercer descenso. Sí, está acá a 14 puntos el descenso, que lo marca la Rasilla, la Rasilla y Sobarzo, que están con 14 puntos los dos, ¿vale? Sí. La diferencia está en que Sobarzo parece que viene un poquito al alza, después de una crisis importante, han tenido que hacer algún cambio. Y parece que, bueno, de momento está fuera, aunque sea por el average, de los puestos de descenso, de los 3, repito, puestos de descenso que se van a llevar a cabo a final de temporada, que ocupan la Rasilla, la Ermita, que también ha estado muy mal, pero que ha recuperado un poquito. Ha recuperado. Y bueno, la gran temporada de Marcos Maza, que está mi amigo Viti ahí, que yo decimos, alguna vez hablamos de...
8 puntos, decía yo que iban a hacer, 8 puntos o así, hablando con él. Así que tenemos muy buen rollo él y yo. Y han ganado 4 partidos, oye, ahí están con 11 puntos. Bueno, un poco efecto montaña rusa. Empezaron muy mal, perdieron los 6-7 primeros partidos, bastante fácil además, no encontraron el sitio. Después se recuperaron, dieron mucho que hacer. Por cierto, otra opinión, Marcos Maza, que parece que todo el mundo habla de ciertas cosas que iremos comentando poco a poco, ¿no? Todo el mundo daba por descendido cuando se comenta, ¿no?, que los que vienen de primera, que no hay nivel, etcétera, etcétera. Sí. Con el equipo que tenían han dado mucho que hacer, pero sobre todo han conseguido divertirnos mucho a todos en las boleras. Partidos muy interesantes. Escucha, pasó lo mismo con Pontejos el año pasado, lo mismo cuando ascendió Pontejos, que le dijo que todo el mundo decía que tal, pues oye, son buenos jugadores, pero claro, haya un nivel a 20 metros y tal, pues bueno, pues tienen sus limitaciones, evidentemente, pero mira, ahí les tienes. Al final, un partido en el que un equipo hace 46 y el otro hace 23 no es interesante. Claro, por supuesto que no. Interesante es en el que hay posibilidades, en el que hay defensas y en el que se puede competir. Y Marcos Maza ha competido muy bien y seguro que va a seguir compitiendo. La Lita, que venía de una crisis también bastante fuerte, parece que está recuperando un poquito sensaciones, ¿no? Bueno, y luego ya en tierra de nadie, bueno, pues haciendo buenos partidos, unos mejores y otros peores, pues siempre está Noja ahí, Comillas también, pues cuesta, pues bueno, pero bueno, lo importante ya lo hemos hablado, por arriba y por abajo, que va a estar la cosa pues como muy competida hasta el final de liga, evidentemente. En bolos en femenino, también un repaso rápido. Bueno, Camargo, que sigue líder. Es cierto que todo el mundo parece que le ve como infranqueable, pero lo cierto es que solo tiene 2 puntos de ventaja sobre Deva. Sí. Sobre Atlético Deva y 4 con un partido menos, en este caso, sobre Castillo. Entonces, bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Tampoco parece que fuera de eso sea nada extraña la clasificación tal como está. Peñas nuevas que están en rodamiento, que están aprendiendo, que están en las últimas posiciones. Chicas que están muy jóvenes, que están empezando a jugar los bolos y que, bueno, pues poco a poco van a ir para arriba, evidentemente. Al final perdiendo muy poquito, de hecho solo ha perdido un partido, Camargo solo tiene 2 puntos de ventaja. También esto es un poco preocupante en el sentido de que esto deja claro que hay un corte tremendo, ¿no?, entre los equipos de arriba y los de abajo, y esa es la pelea que debe afrontar la federación poco a poco, de intentar que se vaya igualando y que, bueno... Hay 10 o 12 chicas que tiran muy fácil, de tiros muy cómodas, y luego ya a partir de ese nivel de 10 o 12 chicas, o 15, digamos, pues ya hay chicas pues eso, que acaban de empezar a jugar los bolos, y en tiro largo pues les cuesta, ya no tiran la bolona que tiran las otras chicas. Evidentemente van a verla con bola más pequeña, verla menos bolos, y se nota bastante. Y en primera, pues ahí siguen Gajano en primera posición, pero solo un punto de ventaja sobre Van Sander, o sea que al final Oruña, que ha recuperado un poquito, Pontejos, que está ahí también en esa tercera posición. A 3 puntos Pontejos. Claro, y Oruña, que ha empatado con Pontejos, ahí va a haber una pelea muy interesante. Muy interesante. También había algunos que hablaban de esto, de los dos grupos, de que no iba a ser interesante la primera. El año pasado, fue una liga preciosa, y este año me temo que vamos a tener otra liga muy... Vaya, ¿les ves? Que hasta con 18 puntos hasta el cuarto, que es Oruña, ahí van a estar peleando. Luego ya un poquitín más atrás Mali y San José, pero vamos... Que la liga está bonita. Y bueno, los 4, ahí tenemos los puestos de descenso y promoción, con Barros, un recién ascendido, que lógicamente está pagando la novatada. Sí, ha ganado solo un partido. Y tampoco parece que haya grandes sorpresas, ¿no? Los equipos que se esperaba que estuvieran arriba están. En este grupo primero, y en el grupo segundo ocurre algo parecido, con Pámanes. No sé si esta es un poco más sorpresa. Con 19 puntos, seguido de Sobarzo, los 4 chicos que desde luego tienen un futuro extraordinario en los bolos, y Darío Gutiérrez. Qué cantera tiene ahí el amigo Gandarillas, sacando chicos, chavales el trabajo bien hecho hay que hacerle ahí en la arena, y bueno, los resultados ahí están. Claro. En la arena es donde hay que trabajar, y en las escuelas con los niños, bueno, creo que el repetir siempre lo mismo ya cansa un poquito, ¿no? Pero que siga muchos años el señor Gandarillas. Hombre, por Dios. Y otros como él. Y por la parte baja, pues nada, Construcciones José Gutiérrez, Calderón, La Portilla y Laredo Canalsa, que siguen ahí también por esos puestos de... Pues ahí, peleando por esos puestos peleando. No se puede dormir la Carmencita, que está ahí con 11 puntos. Por esos puestos de descenso.
Bueno, pues más o menos ha sido un repaso rápido. Repito, como he dicho. hay mucha información, tenemos la página de resultados de bolos, Sí. que es una página extraordinaria, Muy sencilla de manejar, es una maravilla. Yo no sé lo que habría que pagarle a este muchacho para que siga con esto, pero desde luego merece un reconocimiento y merece un premio, porque me parece que está muy bien diseñada y Sí, con sí. una sencillez, además, en un mundo complicado, con gente muy mayor de los bolos, para apuntarte a los concursos, para llevarlos al día. Bueno, una maravilla, repito, que esperemos se vea compensada, no lo sé. Y tenemos que ir a la actualidad. A ver. ¿Me dejas solo en cámara para no... Sí, habla. Para no ¿Me dejas involucrarte? cortarte cuando pueda? O... No. No, a su monólogo. Vale. Puedes intervenir cuando quieras, pero sí me gustaría dejar claro que esta es mi opinión y que la de Alejandro será la suya y la podrá decir con absoluta libertad. Perfecto. ¿Por dónde empezamos? Por donde tú veas. Vamos a ver, me gustaría mandarle un mensaje a Julián. Seguimos viendo cómo se sigue insultando y faltando al respeto a su equipo de trabajo. Yo me pregunto si lo va a seguir permitiendo, porque le veo como muy condescendiente con la gente que está insultando a quienes están con él. Algunos de ellos, por cierto, en la directiva de la federación. Es demasiado tiempo insultando constantemente a gente que al final se habrá equivocado, habrá hecho cosas mejor o peor, pero lo ha hecho desde la más absoluta legalidad. Por lo demás tenemos que hablar de la actualidad. Pero bueno, lo de los insultos no es nuevo, ¿no? No es nuevo. Por desgracia, ¿no? Y se sigue permitiendo. Por una parte, repito, no sé si Julián le molesta esto o los va a defender de alguna manera. Y por otra parte, desde las personas afines a esos medios de comunicación que les hacen sus campañas, etcétera, etcétera, que siguen yendo no importándoles, porque yo desde luego iría a cualquier medio siempre que se hiciera desde el respeto, como creo, no estoy yo absolutamente seguro, me interesa al frente, que vamos a hacer aquí. Eso lo tengo claro. Decía en la introducción que íbamos a hablar de la actualidad más candente, que es el nombramiento este próximo miércoles de Merche Biota como presidenta de APBOL. Tú no eres monitor de tiempo libre, ¿no? Yo no. Bien, yo sí, yo soy director y monitor de tiempo libre, he dirigido durante muchos años, como tú muy bien sabes, campamentos y actividades juveniles. En los campamentos se hacían muchos juegos, evidentemente, y era muy típico en aquellos años una canción que era también muy simple, ¿no? Empezaba algo así como, yo canto horrorosamente mal, no voy a cantar, la voy a deletrear. Está lloviendo ya, ¿eh? Empezaba algo así como, Juan, sígueme, vámonos de... Sí. Y Juan contestaba con un movimiento de hombros y tal, era divertido. Y Juan contestaba, no puedo ir, mi abuela no me deja. Yo voy a empezar con algo parecido. Merche, escúchame, vamos a negociar, no puedo ir, mis jefes no me dejan. Vamos a analizar la entrevista que ayer ha hecho en el Estacazo Edwin Gelmo con unas perlas muy, muy interesantes. Repito que es mi opinión, por supuesto puedes dar la tuya, y por supuesto la puerta abierta a Merche y a quien quiera venir a rebatir o a venir a traer nuevas noticias sobre todos los aconteceres del mundo de los bolos. Pero creo, lo dije también en la introducción, yo estuve involucrado en un grupo de trabajo, que hay cosas por las que uno no puede pasar. Y cuando a alguien se le informa mal, no busca otra información y además antes de su propio nombramiento va a un medio de comunicación a decir ciertas cosas, claro, yo por lo menos me veo en la obligación de, con todo el respeto, que estoy seguro, ella lo dijo, cuando le preguntaron que cuál era su mayor virtud, que era una buena persona, seguro. Pero hay ciertas cosas que hay que tratar con cierto mimo. Y vamos a hablar aquí de ellas ahora mismo. Toma un poco de agua, que te calentas. Me van a permitir que me ponga las gafas, ya sabes tú que yo nunca sigo un guión, a veces anoto alguna palabra, ¿no?, para que no se me olvide. 4 músicas ahí que apuntas y... No lo tenemos. No. Pero no quiero mentir, por lo tanto me voy a poner las gafas, ya vamos cumpliendo años y nos falla la vista,
para algunas de las cosas contarlas exactamente tal como se dijeron, textual, para que no haya malentendidos. Otra cosa es que haya diferentes opiniones, ¿de acuerdo? Empezó el programa, bueno, diciendo que la solución, pues como siempre, es unos bolos fuertes, unidos, que vuelva a la sintonía, milongas. La familia de los bolos. La familia de los bolos. Joder, esa frase es que a mí me trastorna. ¿De verdad no tienen más argumentos? Me trastorna lo de la familia de los bolos. ¿De verdad no tienen más argumentos? Bueno, hay familias bien avenidas, mal avenidas, ¿no? Sí, no. O sea, al final no deja de ser una familia. En todas las familias hay de todo, ¿de acuerdo? Pero la familia de los bolos seguirá habiendo divergencias y lo que tenemos que aprender es a sobrevivir desde la diferencia y con las divergencias y a llegar a acuerdos negociando, eso sí. Pero ya vender lo de la familia de los bolos es casi a mí me entra un la risa, cachondeo, ¿no? Me entra la risa. Bien. Dijo Merche, hablando de una reunión que tuvo esta semana, al parecer, Julián Vélez con APBol, que esta reunión había sido diferente a la de otras veces, refiriéndose a la época de Norberto. Mira, Merche, diles que te informen bien. No llevan acusando a Norberto Ortiz, por supuesto, mintiendo, hablando de WhatsApps y de todas esas cosas que yo he dicho cientos de veces, que los tengo aquí, en este aparatito, que autoricen todas las partes si quieren seguir con la fiesta y enseñamos los WhatsApps. Pero independientemente de eso, ¿no te llevan contando mucho tiempo que no se han reunido Norberto y Fernando Soroa, en este caso, en toda la legislatura, por las razones que acabamos de nombrar? ¿Cómo es que ahora son diferentes? Porque la única reunión que hubo al respecto, al final de la legislatura, la famosa reunión en la Yerbita, con Luis Fernando Candarillas y con Campillo, director de competiciones, Fernando Soroa llegó a un acuerdo. Norberto hizo un acuerdo que, por cierto, ahora le ofrecen a APBol como suyo, en el cual Fernando Soroa dijo que habría otra reunión. Y cuando llegó a APBol, ¿te has preguntado alguna vez por qué Soroa se ha ido, de verdad? ¿O alguna de las razones por las que se ha ido? Y cuando llegó a una reunión de APBol no le dejaron reunirse. ¿Dónde estaban esas reuniones que eran menos cordiales? ¿Cuándo hubo una reunión que no fuera cordial? Creo que tenemos que ser un poco más rigurosos y mucho más ahora que vas a presidir una asociación tan importante e incluso necesaria para el mundo de los bolos como es la APBol. Dijiste en un momento que te habían llegado informaciones que porque Mazorra, que ayer tuvo una frase genial que comentaremos ahora, Pedro Mazorra, criticó o dijo que no te veía por determinadas circunstancias, que al final de su opinión como presidenta de APBol recurriste a lo fácil. Y ahí sí que no voy a pasar, porque yo no soy sospechoso de esto. Estuviste, por cierto, en la manifestación y en los conciertos que hubo este domingo en la plaza del Ayuntamiento y en Santander para apoyar al colectivo LGTBI. Yo sí. Y recurrir a lo facilón, a decir que me han comentado, lo de me han dicho ya me molesta a mí bastante, pero bueno, me han comentado que incluso son comentarios machistas, que por cierto le molestó y mucho que se controló, yo conozco muy bien a Pedro Mazorra, que son comentarios machistas, me parece un recurso fácil e impropio de una persona que va a ocupar un puesto como el tuyo. ¿Solamente por qué? Porque ha dicho que no te ve como la persona idónea para ocupar ese puesto. Bueno, al final, que responda Fernando Mazorra, ¿no? Perdón, Pedro Mazorra. Pedro Mazorra. Pero yo tengo que decirlo porque me saca de las casillas este feminismo tan light, es lo más fácil. tan facilón. Sí, facilón. No, he oído y me han dicho que son comentarios machistas. La salida más fácil que se puede hacer. Por ahí no, querida Merche. Por supuesto recurriste al recurso fácil de decir que los patrocinadores, esto también lo contaban ya en la campaña antes de las elecciones, la gente, tu gente, ¿no? El recurso fácil de decir que los patrocinadores no van a donde hay diferencias. ¿De qué estás hablando? Los patrocinadores van donde obtienen beneficios. ¿En el fútbol no hay diferencias? ¿Sigues el fútbol? Como periodista supongo que sí, ¿verdad? ¿Has oído hablar de un tal Tebas? No tiene polémicas con el Real Madrid, ¿verdad? No. ¿Has oído hablar de un tal Negreira? No se ha acusado al Barcelona de cosas, ¿verdad?
No se han roto relaciones. Ahora, en la actualidad, Athletic de Bilbao, a cuenta de un fichaje de este chico, de Nico Williams. Una guerra absoluta, Athletic de Bilbao, Barcelona, roturas de relaciones. ¿Has visto que algún patrocinador haya dejado de invertir en el fútbol? A lo mejor lo que necesitamos es otro modelo, otra forma de hacer las cosas, para que los patrocinadores vengan al mundo de los bolos. Pero no le contéis más milongas a la gente. Un patrocinador no deja de venir porque el presidente de la Peña Bolística X haya peleado con el presidente de la, dialécticamente, evidentemente, de la Peña Bolística Y. Los patrocinadores dejan de venir porque no son rentables económicamente las inversiones en el mundo de los bolos. Y lo están haciendo algunos por amiguismo y otros por compromiso, por cercanía, etcétera, etcétera. Pero ya vale, intentar cambiar el argumento, de verdad, ahora que vas a empezar, te lo digo desde las ganas de que todo te salga bien, créeme. Has dicho también, nos han atropellado. Analice esa frase, chica. Analice esa frase. Nos han atropellado. Que yo sepa, todavía no eres presidenta de APEGOL. ¿Qué quieres decir con esto? Que tú ya estabas. ¿No ibas de independiente? ¿No buscabas la sintonía? Esto quiere decir que tú ya estabas alineada en un determinado grupo. Por supuesto que tienes todo el derecho del mundo, a defender lo que quieras. Pero vamos a defenderlo con un poco de coherencia. No sé si sabes lo que es un oxímoron. Así, muy breve. Una frase o una palabra que se contradice en sí misma. Acusaste o pusiste en boca de los asambleístas que apoyaron a Norberto una frase algo así no, textual, perdón, la voy a leer. Léela. Se hace lo que yo digo porque la asamblea es soberana. Según tú, esta frase es de esta gente. Oxímoron, contradicción, Merche, contradicción. ¿Se hace lo que tú dices o la asamblea es soberana? ¿En qué quedamos? Me parece que hay demasiada información solo de una parte. Nosotros intentaremos que la tengas también de la otra. Luego ya decides. Aunque me temo que la decisión está tomada. Porque, como la canción, ¿verdad? Juan, sígueme. Ya. Mis jefes no me dejan. Que no opines si no quieres, ¿eh? No es necesario. No. Déjame. Sigue. Has dicho también que has tenido el aval, creo recordar, que de comillas, de Casar y de Borgoya. Hombre, yo creo que una vez que has admitido que eres la candidata, ¿ya estás con tu teléfono? Ya me está mandando un mensaje. Una vez que todo el mundo sabe quién te ha convencido para estar ahí, ¿no crees que debería de haber otros miembros más avales? ¿Por qué no 6 o 7? ¿Por qué no los que están en la junta directiva? ¿Qué pretendían? Te lo voy a decir yo. No, mira, que te avalen estos porque si lo hacemos nosotros van a decir que es que te queremos manejar. Yo no lo he dicho, ¿eh? Yo solo he dicho lo que creo que van a pensar otros. Ahora pues me he vuelto adivino y todo. Y te aseguro que estoy absolutamente convencido de que no me equivoco. Que apeles a tu currículum. Vuelvo otra vez a lo que sucedió en la campaña electoral. Cuando en algún momento se acusó a Julián Vélez porque no tenía, creo, estudios universitarios o porque no había gestionado nunca una empresa, me parece como mínimo para pensárselo. Y yo desde luego no aportaría mi currículum para intentar vender una buena gestión de futuro. Desde luego, si te ayuda tus conocimientos, perfecto, y ojalá que sea así, créeme. También le dijiste a Pedro Mazorra varias veces, cómo se contuvo ayer el bueno de Pedro, varias veces que haberte apuntado. Bueno, parece que lo dijiste, que tú te has apuntado porque no había otra persona. No me parece que sea un buen comienzo. No me parece que sea ilusionante para el mundo de los bolos el que alguien le diga yo me presento aquí porque no hay otro que lo haga. En todo caso, lo de haberte apuntado, como le dijiste a Pedro Mazorra, es que iba a hablar de otro Pedro. Bueno, pues esto es como si nuestro presidente del gobierno, cuando le critican los medios de comunicación, dijera, haberos presentado vosotros a la presidencia. Bueno, igual no he puesto el mejor ejemplo, porque el Pedrito este es capaz de decir eso y cualquier otra cosa, ¿no? Pero en todo caso, creo que se entiende perfectamente el ejemplo. Has dicho también que si un presidente no tiene poder, qué palabra más fea, sobre la asamblea, que se vaya. ¿Me vas a permitir que lea de nuevo?
porque no quiero malinterpretar o que se malinterpreten o darle la vuelta a las palabras que tú has dicho. Bueno, aquí lo tenía apuntado porque me pareció genial, porque aquí apareció el auténtico Pedro Mazorra. Cuando tú has dicho haberte apuntado ya por segunda vez y que si no tiene poder sobre la Asamblea, que se vaya. Repito. Mira, aquí estuvo en su salsa. Aquí vimos al auténtico Pedro Mazorra, porque no lo dudó ni un segundo, no habías acabado la frase y te contestó, pues te quedan 4 días. Permítame que lea, porque lo siguiente, esto sí, lo has dicho tú. No voy a tener ningún mando en el sentido de lo que yo digo. Yo no puedo ir en contra de la Asamblea. ¿Algo que decir? Yo creo que nuestro público No entiendo nada. es lo suficientemente inteligente. Vaya, el que no tenga el poder sobre la Asamblea, refiriéndote a Norberto Ortiz, pero resulta que tú lo que te digan en la Asamblea, ¿verdad? Y claro, por cierto, claro que tienes que hacer lo que te diga la Asamblea. La diferencia está que probablemente a ti te va a decir la Asamblea lo que tienes que decir, mientras a Norberto Ortiz, y esa quizás fue la causa de tanta enemistad por parte de algunos, nunca se lo dijo a nadie. De hecho, alguno de sus grandes avalistas dejó la propia Asamblea, porque probablemente no pudo manejarle. ¿Pasará lo mismo contigo? Has dicho que no nos van a pasar por encima. No sé si es como una amenaza velada, tener cuidado, que estamos aquí y vamos a por todas. De verdad, ¿dónde está ese consenso? Has acusado a la anterior junta directiva de que hasta para ir a comprar folios tenían que llevarlo a la junta directiva. Igual es que vienes de fuera y como has tenido mucha diversificación en tu trabajo con otros deportes, el hockey, que me consta que lo has hecho muy bien, etcétera, etcétera, igual no estás muy enterada de algunas cosas. Permíteme de nuevo. No lo voy a leer, es un poquito largo, lo puede hacer cualquiera. Lo que acabo de enseñar a la cámara, perdonad porque ya veis lo que pasa, es el artículo 26, el artículo 32 y el artículo 20, que va primero, de las competencias del presidente, de la Junta Directiva y de la Asamblea General. Esto está perfectamente especificado en los estatutos de la Federación Cántabra de Bolos. No sé si hay que seguir insistiendo, porque a veces repetir esto tantas veces y enseñando pruebas y que todo lo que está escrito me da lugar a tener una mala sensación, como si yo creyera que los demás no se informan o, lo que es peor, no quieren informarse. Tú nos dirás. Has vuelto a decir que si hay otro candidato que venga. Que no es así, Merche. Que no, tú ya te has comprometido. Es que parece que no sé, ¿estás de prestado? O hay que darte las gracias. Supongo que lo has hecho voluntariamente, ¿o no? Conclusión. Tu nombramiento, esta es mi opinión, es el segundo asalto de un grupo de gente para lograr su objetivo final, que es el poder absoluto, tanto en APBOL como en la Federación Cántabra de Bolos. Y no van a parar. No van a parar porque al final la gente de los bolos, los que están ahí abajo, en segunda, en tercera, en primera, que juegan porque les gusta este deporte, que no tienen ninguna otra pretensión, van a acabar aburridos. Porque van a ver que esto sigue, y sigue, y sigue. Los enfrentamientos, el alineamiento, por norma, sin ningún espíritu crítico y demás. Seguiremos hablando de esto. Por supuesto, tienes abierto este estudio para cuando quieras venir a charlar de todo esto y de mucho más. Esta ha sido nuestra sección de actualidad. Nos vamos a la última parte, a la que nos divierte y a la que nos gusta. Volvemos ya, pero en nada, con Miguel García.
has atrevido ni a hablar, chico, te he dejado petrificado. Claro, te has arrancado ahí, nada, no he querido meter baza yo, nada. Tengo mis opiniones, pero bueno. No, ya las irás dando poco a poco, si no te preocupes, que vamos a tener tiempo de hablar de todo. Pero ahora toca nuestra tercera parte del programa, la que más ilusión nos hacía, la biografía de los grandes jugadores que a lo largo de la historia de los bolos han sido. Por aquí pasarán todos los que quieran pasar, sus familiares, si quiere alguno venir a comentar, ellos mismos en alguna ocasión, y si no, buscaremos, como hemos hecho en el día de hoy, todo tipo de información para transmitírsela a ustedes y para que los que lo vivieron lloren un poco si es necesario y tengan algo de morriña, y los jóvenes conozcan a aquellas generaciones de bolos anteriores. Empezar con Miguel García no es una casualidad. Primero por afinidad personal. Yo era amigo personal de Miguel, somos de la misma tierra y los dos hemos cruzado muchas veces la collada de noche, se lo aseguro. Y lo segundo porque creo que Miguel García probablemente no ha sido el mejor jugador de la historia. Estaremos hablando por currículum, pues uno de los 50 quizás mejores de todos los tiempos, ¿no? En Peña bastante más arriba, por cierto. Esa es una opinión. Sí, es una opinión. Y daremos fe de ello o en algún comentario que haremos aquí, que además tú conociste muy bien. Sí, hombre. Tú pinaste algún bolo torcido seguramente, pero algún bolo pinaste. No, porque también jugaba con el belga y cuando veía un bolo un poco torcido, me cago, nos echaba una bronca que no veas. Decía que no es casualidad lo de Miguel, porque yo creo que Miguel en algún sentido marcó un antes y un después en el mundo de los bolos. Y marcó un antes y un después no porque antes los bolos fueran mejores, no porque ahora sean mejores ni peores. Los tiempos son los que son y las cosas hay que analizarlas en función del tiempo en el que ocurren. No podemos analizar la trayectoria de Isabel la Católica o de Septimio Severo, emperador romano, desde la perspectiva actual cuando uno vivió en el siglo II después de Cristo y la otra en el siglo XV o XVI. Es evidente que los bolos eran diferentes porque la vida social era diferente. Pero es cierto que a partir de aquel trágico San Mateo en el que Miguel nos abandonó, los bolos o la forma de entender los bolos cambiaron, porque Miguel no solamente era jugador, era fiestero, era alegre, era divertido, sino que era un hombre que arrastraba a los demás. Yo creo que hubo mucha gente que a raíz de abandonarnos Miguel no volvió o por lo menos con asiduidad, ¿no?, a un bar que era la esencia, ¿no?, el pospartido, y a pasártelo bien. ¿Cómo ves esta opinión? Era la alegría en el mundo de los bolos. Yo le conocí, pues fíjate, cuando vinimos de los Corrales a vivir aquí a Santander, prácticamente empecé a parar a jugar los bolos en la casa de los bolos y ya rápidamente mi hermano José Manuel fichó por la Carmencita, pues ya estuve jugando ahí en categorías inferiores y de aquella época, pues estoy hablando del año, 82, 83, en el 83 la Carmencita quedó campeón de Liga y de Copa aquel año. Iremos a ello, ahora hablaremos. Quedó campeón de Liga y en aquella estaban pues Arenal, el belga, mi hermano y Miguel García, y estaba de quinto Chuchi. Y entonces, pues bueno, yo era un chavalín, yo pues de aquella época tenía 10, 11 años, y era la típica persona que te marca ya de pequeño. ¿Por qué? Por todo era simpatía, todo era amabilidad. Luego veías después del partido, después de los partidos, cómo hablaba con toda la gente, cómo se iba al bar, cómo cantaba, a tomar unos Cuba libres, y eso pues evidentemente hoy eso ya no se ve hoy. Y cómo socializaba con todo el mundo, cómo se reía con todo el mundo, y eso de pequeño te marca. Por eso cuando dijiste el primer programa dedicado a Miguel, te dije aciertas de pleno porque es la persona con la que yo me quedo de pequeño, por la que a mí me marcó de pequeño, de toda la vida. Hablaremos de todo eso. Te contaré una anécdota. Yo creo que tengo el récord de tardanza en llegar de Cabezón de la Sal a Puente Nansa. Una noche de bastante de madrugada después de un día que habíamos salido. Esta anécdota yo creo que solamente la sabemos la persona que estaba conmigo, que era Juan Carlos, el famoso Panes, su pariente, y yo. Habíamos ido a ver un partido a Rotella y bueno, quedamos con Miguel en Cabezón a la vuelta para tomar una cerveza y subir hacia arriba. Paramos por el camino, Juan Carlos y yo, y Juan Carlos estaba un poco mareado. ¿Me entiendes, no? Sí. El caso es que me dijo que yo llevara su coche, lo recuerdo, un 124 que tenía el asiento
soldado porque se le había roto y él era grande y yo no alcanzaba los pedales. Bueno, el caso es que yo estaba bien, no había tomado nada y llegamos a Cabezón de la Sal. Habíamos quedado en un bar que lo recuerdo perfectamente, tenía un escalón de entrada en la puerta, lógicamente. Y al entrar en el pub, yo tropecé y me caí como un conejo patas arriba. Bueno, Miguel empezó a echarse las manos a la cabeza porque sabía que Juan Carlos estaba un poco alumbrado. El caso es que me puso como un trapo, yo intentaba decirle en todos los idiomas posibles que yo no había bebido, que estuviera tranquilo, y dijo que nanay, que detrás de él, en su cochecito blanco, aquel Peugeot, creo que era un Peugeot que tenía, se puso delante de nosotros. Llevó 50. 2 horas en llegar a Puente Nasa. Yo creo que no sé si metería segunda en algún momento. Y venga a mirar para atrás, y venga a mirar para atrás. Cuando llegamos nos echó una bronca monumental, yo tenía mi coche en Puente Nasa, y nos la echó mucho mayor al día siguiente, porque aquella noche él se llevó la bronca de piedad que habría quedado en llegar pronto de su mujer, y resulta que por una vez que no llegaba tarde él, porque se había liado, le hicimos llegar tarde y encima se llevó la bronca de su mujer. Lo hemos comentado muchas veces, Juan Carlos escuchará esto y nos hemos reído mucho de esa y de otras muchas que iremos contando, ¿no? Sí. Para hablar de Miguel hemos traído un documento absolutamente fantástico. Esto nos lo ha cedido su familia y son recortes de toda la información que ha salido en la prensa de Miguel a lo largo de toda su trayectoria. Es una maravilla, vamos a ir pasando y vamos a ir Hombre, la primera frase es espectacular. Sí. Miguel García, un campeón de la alegría. Efectivamente. Es que no se puede... En todo caso, que sepas que vamos a ir, después de comentar un poco todo esto, vamos a ir pasando fotos que también nos ha enviado la familia, muy amable. La verdad se lo hemos pedido y se han esforzado, gracias a José Luis gracias a Arancha. Y vamos a ir comentando las fotografías que luego las vemos en el ordenador, pero luego las vamos a ir superponiendo en la pantalla para que la gente vaya viendo de todo lo que hablamos, ¿no? Efectivamente, comenzamos ya con un campeón de la alegría. Creo que poco más, ¿no? Es que era la alegría personificada en el mundo de los bolos. Es que ahora mismo hablas... intentas buscar en el mundo de los bolos a alguien que se parezca a él, imposible. Es que no hay nadie es imposible. O sea, la alegría que transmitía. Bueno, yo cuando estaba pinando los bolos pasaba por al lado mío, siempre me silbaba o me pegaba un toque así o tal. Eso son cosas y son detalles que ahora no se ve, no ves a un jugador de primera de élite pues haciendo lo que hacía él, que yo lo considero además un grandísimo jugador. Tú dices un buen jugador de Peña, por supuesto, era un buen jugador de Peña, sobre todo. Birlaba muy bien, desde las dos esquinas birlaba muy bien, birlaba espectacularmente, el mejor de las esquinas, de las dos esquinas. Y luego con Santos también hizo buena pareja, con Santos el regional y campeón de España. Pues, que parece que regala parece que no ha ganado nada. Pero... Yo creo que ganó todos los grandes, el famoso millón de los bolos verdes, el San Isidro, la patrona, absolutamente buen todos jugador de los bolos, grandes. Buen jugador de bolos. Vamos a ir pasando, charlando un poco sobre estos artículos de la prensa y quiero pedir disculpas de antemano porque en algunos leeremos, por cierto, algún trozo de alguno. La familia lógicamente lo ha ido recortando y en algunos no pone el autor del artículo, ¿no? Sí. Y que, bueno, veo la mano de José Ángel Hoyos detrás, seguro de alguno, de Javier Santamaría, pero en todo caso, como no lo pone, no nombraremos la referencia. Pues Marcelino Ortiz Arcilla, seguramente, también, claro, evidentemente. Claro. Entonces, para entender la vida de Miguel, fíjate un poco en la pantalla, repito, esto lo van a ir viendo nuestros espectadores después, hay que entender un poco... el entorno, ¿no? La vida en la que vivió. Miguel viene de una zona como es Rionansa, tradicionalmente aislada. Esto es muy importante para entender la trayectoria de Miguel, luego hablaremos de los kilométricos, que les llamaban. Y hay que entender un poco también la forma de ser de su familia, su hermano Molín, por cierto, uno de los mejores jugadores, según todo el mundo, del Pulgar, que se han visto nunca en una bolera, y que nunca quiso salir de allí tampoco a competir. Y un poco de su familia, de Piedad, de sus hijos, fíjate por aquí, tenemos fotografías con sus hijos, con sus nietos. Sí. Hay que entender un poco todo esto en Miguel, porque claro, es muy bonito hablar, como decía Miguel, que cuántas veces, a mí también me ha pasado, te lo aseguro,
tenía que parar en la collada porque había una vaca tudanca allí en mitad de la carretera para que se levantara, ¿no? ¿Tú también hablabas con las vacas? No, yo hablaba con ella, bueno, alguna le gritaría para que se apartara. Pues tú sabes esa anécdota, ¿no? Sí, que para. ¿Sabes que hablaba con las vacas cuando iba por la collada? Cuéntalo que lo sepan nuestros espectadores. A mí me lo han contado, y si tú dices que es verdad, me lo ha contado mi hermano muchas veces, que cuando iba por la collada, que se paraba a hablar con las vacas y que las vacas se conocían y todo, y que se derribaban cuando se acercaba él allí. Una anécdota bonita. Bueno, pues ese es Miguel García. Sí. Miguel García. Que hablaba hasta con las vacas. Repito, hay que entender un poco todo lo que había alrededor, con sus pirris, sus 5 hijos, o 6, ya ni lo sé. Chavales majísimos todos. Porque claro, al final, hoy que nos quejamos de que hay que recorrer 30 kilómetros, o de que no queremos jugar el fin de semana, o no sé qué día, porque tenemos que ir ahí y perdemos de la vida familiar, Miguel llegaba tarde a casa, día tras día. Y luego a currar. Y luego a las 7 de la mañana arriba. Claro. Pero me refiero a que al final también eso, la vida familiar puede resentirse. Sí. Y no es fácil el renunciar a tanta vida familiar para jugar a los bolos como hizo él y tener la comprensión, supongo que también alguna bronca de Piedad y más de sus una, hijos. Seguro. Seguro, vamos, no hay ningún sitio donde no las haya, ¿no? En definitiva, entendiendo ya el aislamiento del que hablamos, vamos ya un poco a la trayectoria bolística de Miguel. Mira, me voy a poner de nuevo las gafas. Un mocetón de Puente Nastra. Estos son todos recortes de los diarios de estos, ¿no? Este es el podium del Campeonato de España: Miguel García, Lucas Arenal y bronce Rodríguez y Marcos. No sé si recuerdas que habían empatado a bolos. Casi nada al aparato. Compartieron el tercer. Fíjate qué podium. Estamos trabajando ahí para ver si traemos a Marcos y nos cuenta su vida, que es una vida muy interesante de un jugador excepcional, al que mucha gente, sobre todo las generaciones jóvenes, no conocieron. El McEnroe de los bolos. Como decía aquel presidente que tuvimos, que él tenía talante, bueno, pues Marcos tenía carácter. Ahora ya tenía carácter, madre mía. Luego fuera la bolera era otra persona, pero dentro, cuando se le salían mal las cosas, yo lo he llamado siempre el McEnroe de los bolos. Bueno, por supuesto, una imagen que demuestra quién era Miguel. Yo no sé si esto se ha repetido muchas veces. Antiguamente sí, hablaban de cuando el zurdo Mayab y aquellos desafíos, sí que la gente los sacaba a hombros, ¿no? Pero en la bolera del Guera de Rocín, en aquel verano del 79, que allí estábamos algunos, ver al público, yo no sé cómo me sentiría si fuera la otra parte, ¿no? El contrario, Arenal en este caso, o los adversarios. Yo creo que bien, porque al final sabían quién era Miguel y por qué todo el mundo estaba con él. Pero era una pasión absoluta para que ganara Miguel aquel día. Y fíjate en las fotos, las iremos viendo también, cómo aparece saliendo a hombros de la gente. Esto hoy no se plantea. No, calla. El ver estas cosas. Fíjate, aquí tienes ya Miguel García, campeón de España, llegó a la final con 3 bolos, menos que Arenal, al que terminó sacando 14. Pero 14, aquí me quería detener yo en algo muy curioso, porque a veces... y esto lo voy a hacer en defensa de los bolos modernos. Yo he estado de coordinador de la Semana Bolística los 2 últimos años, el último año y el anterior también echando una mano, que lo tuve que dejar por el medio de comunicación. Y he oído críticas de la gente que decía que había que quitar jugadores, yo no voy a entrar en eso, porque había entrado con 121 bolos el último clasificado entre los 18. Fíjate, la media en este caso estamos hablando de Santos, Valdés, de la Vizcaína, y Santos séptimo, vamos a irnos un poco más al mayor nivel que había en Cantabria, séptimo, no 18, estamos hablando de 47, una media que por debajo de los 120. Por debajo de 120 bolos. Estamos hablando del séptimo, no del 16, por lo tanto, cuidadito también, a mí me gusta reivindicar esto con despreciar los bolos actuales, porque hay una cantidad de jugadores de una categoría excepcional que hacen muchísimos bolos y que es fácil, a los que hemos vivido esto, es muy fácil y yo creo que tenemos que evitarlo el entrar en comparaciones, porque no tiene nada que ver. Repito, por las circunstancias. Ni la bolera, ni los bolos, ni nada. Eso, es que los bolos, el bolo que ahora, que es muy ligero, estábamos hablando antes del bolo de Teja, que con bola pequeña enseguida te echaba la bola fuera, el bolo, porque claro, eran unos mazacotes y ahora nada más tocarles caen solos los bolos. O sea, bueno, que las tampoco boleras están en mejores condiciones, etcétera. Por supuesto, las estacas también. Ese debate no tiene nada que ver. Yo creo que está obsoleto, es otro tiempo y hay que verlo desde la perspectiva que todo ha evolucionado y actual. nada más. Fíjate qué titulares.
Miguel García, campeón. Arenal no resistió. resistió. La batalla de las Termópilas, que era que Arenal no resistió. Bueno, aquí está el artículo completo. Y por supuesto en el subtítulo bolos. En su pueblo Puentenanza no hay bolera. ¡Hala! Venga, a reivindicar. Otro artículo, Don Miguel, campeón nacional de bolos. Una auténtica... Y siempre con la sonrisa Una en la cara. auténtica maravilla. Mira, tenía el pelo largo, era Sí. el muchacho, sí. Pocas veces le vi yo enfadado, ¿eh? Pocas veces. Y otra vez de nuevo en su pueblo, Puentenanza, no hay bolera. No hay bolera. Alcalde, que pongas una bolera, hombre, bueno, ya la tenemos con el nombre a que no averigüen de quién. Ya está, sí. De Miguel García. Hombre, por supuesto. ¿De quién va a ser? Veremos también imágenes del homenaje de aquel día. Por cierto, te contaré una anécdota. Cuando se hizo el nombramiento de Miguel García, el homenaje que se le hizo en la bolera de Puentenanza, me encargaron, no sé si por exclusión, nadie quería hacer aquello, es cierto. Sé que se lo plantearon a más restaurantes y todos dijeron que no. Yo presenté un presupuesto. Me encargaron la comida en el Polideportivo de Puentenanza. Y me dijeron que calculara 190, 200 personas, porque Miguel arrastraba muchísima gente. Y yo dije, ay, Dios mío, conociendo el mundo de los bolos, en el que cada vez que hay un acontecimiento hay mucha gente detrás de las puertas, esperando a ver si hay muchos. Digo, se van a apuntar un montón de ellos. Cuando vean que esto está petado, va a empezar a llegar gente. Digo, y no podemos dejarlos fuera. Por Miguel no podemos dejarlos fuera. Hay que darle de comer a todos los que vengan. Bueno, encargué comida para 300 personas. Y fueron 500. Y fueron 300 personas aquel día a comer en aquel homenaje, ¿no? Fue un día, no me extraña que no quisieran hacerlo el resto de los restaurantes. Yo tuve que cerrar mi restaurante, Claro. tuve que alquilar un camión de un chico del pueblo que se prestó a ello la noche anterior con voluntarios del pueblo para llevar todas las mesas y sillas al polideportivo. Fue una movida, Una movida de ahora. categoría, pero la verdad es que fue un exitazo brutal. Qué cantidad de gente más impresionante, primero en la bolera, que claro, no todos los que fueron a la bolera fueron a la comida, ¿eh? Y luego en la comida que no era de invitación, de esas que se hacen cola y se pelea la gente porque es gratis, ¿eh? Sí. Allí había que acoginar y fue una cosa fantástica. Recuerdo que tuvimos que ir a buscar más mesas y sillas justo al empezar la comida porque se desbordaba y no cabía la gente. No se vive de los bolos, es una ayuda, hay que trabajar. Bueno, seguimos Claro. igual, yo creo. No Sí. sé si alguno puede vivir de ello. Más titulares. Por su simpatía arrastra a los espectadores al aplauso. Ahí le tienes, mira qué pose suya, repito, las veremos todas. Estas fotos, por cierto, en algunas de las fotos verán que no hay mucha calidad, son fotos escaneadas de recortes Claro. de periódicos de hace 40, 50 años. Pero creo que les van a gustar, pero vamos, por si a alguno le apetece criticarnos ya, como hemos empezado fuerte, que digan, vaya fotos malas que han puesto estas. No, señor, son las fotos de don Miguel García.
hace Esto es 40 una reliquia. años. Esto, Hombre, por esto favor. es una auténtica... Claro, ¿quién va a criticar una reliquia como esta? Otro nuevo titular, Miguel García, justo y sorprendente campeón de España. No estoy de acuerdo con este titular. Bueno, sorprendente. A lo que ha ganado todo. No tan apabullantemente como Tete, por poner un ejemplo. Él estaba en la terna pero- de 12, 15 jugadores que podían ganar No, cualquier campeonato. Y no me Cualquier parece... campeonato. Bueno, y aquí ya llegamos Ahí con Miguel y con Santos. a Miguel y su novia, que no se me enfade piedad, la que tenía en el mundo de los bolos, que es don Santos Fidel Ruiz, una amistad absolutamente inquebrantable Sí. y que dio muy buenos frutos otro buen tío. en la bolera. Sí, Santos además un nombre con un carácter peculiar al Sí. que Miguel llevaba, porque Miguel no es que solo jugara, es que te hacía jugar. Sí, sí. De hecho, bueno, sus niños, como decía, el que jueguen los críos, ¿no? Jueguen los críos. Bueno, estrenan título nacional, el campeonato que ganó con Santos, fíjate. Rodríguez Agustín, casi nada. Agustín es otro de los que habría que traer aquí un día, ¿eh? Sí. Otro jugador. Pues en con cuanto una clase- en cuanto le digamos algo bien, seguro. Sí. Otro jugador con una clase absolutamente brutal. Muchísimo. Y también tenía carácter, ¿no? También. Santos Miguel, mira esto, Fuentevilla Calisto Pues casi nada. y Marcos Castanedo. Y Marcos Castanedo. Otra Casi nada, pareja Casi emblemática nada. también. Esto te pone la carne de gallina a los que nos gusta esto, después de tanto tiempo. Bueno, esto tengo que enseñarlo porque esto me lo ha traído José Luis Chele, el hijo de Miguel García, y ha dejado esto, no me ha dicho nada, claro, porque como le conozco, joder, me debe un ascenso que me fastidió un año contra Mazcuerras, que nos echó a pique. Esto lo ha dejado aquí para que yo lo vea, ¿eh? La Carmencita regresa a la máxima categoría. Y ahí tienes a Chin, está Chin ahí. tirando Castillo con Chin Velasco, con Chin Rodrigo Velasco, Pérez Rodrigo y con Chele. Chele, que por supuesto tenía que venir aquí a dejarnos su sello, no faltaba más. Por cierto, era... Grande Chele. También hay que hablar de esto, no creas que dejó pequeña herencia, pero ahí faltó... bueno, quizás también el carácter de Miguel Ángel, el hijo mayor, es un jugador de primera. Yo jugué con él, era de mi época de de la primera de arriba. Claro, sí. Pero es verdad que era un hombre que tiene su carácter y tiraba una bola de uno y ya se quería retirar cada día. Yo no sé cuántas veces se lo escucharía decir, ¿no? Que cada vez que tiraba una de uno me retiro. Y era un jugador extraordinario, a las Buen dos jugador. manos, la bola alta, birlador. Y Chele también. Chele era muy buen jugador de Su bolos. sobrino Jaime Llano también, sí. también fue un buen jugador, que jugué con él también en la Carmencita, con Iván Liñero, actual presidente de la Carmencita, también jugué, y la verdad que toda familia golística, toda. Pero vamos, yo a José Luis no le perdonaré nunca aquella Esa eliminatoria la de tienes ascenso contra clavada. Mazcuerras, que la tengo clavada La tienes en las clavada tripas hasta el corazón. hasta que me muera. De hecho, José Luis no llegó a más en los bolos porque compaginaba, Claro, con era el fútbol. jugador, fue capitán del Rayo Cantabria, se había ido a Huelva a jugar al fútbol, sino al recreativo, creo recordar que lo había fichado. Sí. Y bueno, su vida estaba más vinculada al fútbol, y recuerdo que cuando nosotros ascendimos con la Peña de Puentenanza a primera y de segunda especial y tal, de segunda especial, que él tenía ficha, jugaba los partidos, pero si le coincidía con el fútbol dejó muy claro, fue claro absolutamente que tal. honesto, Sí. hay que decirlo claro, que él tenía prioridad con el fútbol y si coincidía. Pues, Llegó creo recordar que una fase de ascenso no la jugó porque se habían ido a jugar con el Rayo a Zaragoza. También una fase Llegó a de- debutar con el Racing, yo de creo que ascenso. fue. No, y estuvo lo- a punto, pero estuvo a hubo punto. ahí una polémica con Walter y no sé cuántas cosas, que malas interpretaciones, y al final el que debutó fue Moratón, si no me equivoco. Y llegó Moratón. Sí. Y luego vino la desgracia de la lesión, que fue la que le apartó del fútbol, pero era un jugador buenísimo, muy bueno. Seguimos. Mira esto, cuando nos quejamos ahora. Lee. 13.351 kilómetros en el rutómetro de Miguel y 9.364 de Lucas Arenal. Se hizo un estudio muy interesante de Manda los madre, kilómetros que recorrían los jugadores. Lucas Arenal, un jugador que estaba afincado aquí en Santander, Sí. y Miguel, porque era uno de los más lejanos, Claro. en Puentenanza. 14.000 kilómetros, pero ojito, Cuidado, sin incluir los desplazamientos para los concursos y competiciones por equipos. Sí. Ojo. El equilibrio entre ingresos y gastos invita a una reflexión. Bueno, él lo dice, que hubo algún año que ganó algo de dinero, pero hubo otros que la cosa se quedó muy a pre, y estamos hablando de uno de los grandes, ¿no? Kilómetros. Bueno, fíjate qué bueno es el artículo en el que pone todos y cada uno de los desplazamientos y los kilómetros que hizo cada uno. Esto se lo curraron bien. Sí. Esto era cuando a la prensa, o a la prensa le interesaban los bolos de verdad.
Miguel tiene que volver a Puentenanza después de jugar cada concurso, ya te digo. Además estaba claro, para él era sagrado volver y como él decía, repito, pues cruzó la cuallada muchas veces muy de madrugada y esquivando a las tudancas. Miguel García, vencedor del concurso de la Caja de Ahorros frente a Linares. Mira, aquí habla, fíjate, del fallecimiento de su hermano Molín, bastante joven, un destacado jugador, fíjate, lo que yo te comentaba antes, y de una gran calidad al pulgar, un destacado pulgarista. Sí. Bueno, también decir el hermano, también Jaime también ha sido un buen jugador. Ahora, un claro, buen jugador de bolos. Jaime, la con calidad mucha calidad de Jaime, que tenía, es equiparable a la de cualquiera, Sí, a la de cualquiera. Terrible. Otra cosa es otras circunstancias físicas, etcétera, etcétera, que le impidieron, ganó muchas cosas, tiene un currículum más que interesante. Buen jugador. Pero la clase de Jaime, vamos, para Buenísimo. regalar a todo el que quiera, a todo el que quiera recibir el regalo. Su título de campeón de España obligó a construir una bolera en Puentenanza. Ahí lo tienes. Ahora sí, Siempre, esta es otra, Siempre trabajando con una excavadora, vocación tardía de los bolos. Bueno, empezó a los 20 y pico, ahora veremos cómo, y toda la vida metido, por aquí tenemos alguna foto muy muy bonita de metido en una obra. Lo digo porque esto de cara a jugar a los bolos, hacía carreteras y... Claro, y de cara al rendimiento esto tiene su... claro, un trabajo físico tiene su historia, ¿no? Los éxitos del 79, bueno, reconocimientos. Mira, en 1980, la siguiente de ser campeón de España, dice que fue su peor temporada. Su peor temporada. Y él mismo dice, soy un jugador de fuerza y sin recursos. O sea, que fíjate qué cabeza podría tener cuando él mismo reconoce tener menos recursos. Sabía hasta sus limitaciones y todo. Claro, efectivamente, claro. Para jugar al nivel que llegó a jugar en primera categoría, ¿no? Mira, esto es de la Gaceta del Norte, madre mía, tú ni la Gaceta del Norte, no, yo lo he conocido. Pero sí, parece más viejo que yo, ¿cómo no ibas a conocer la Gaceta del Norte? Madre mía. La Gaceta del Norte, ¿qué es eso? Entonces sí que había información. Ganó el San Isidro a Calisto en espectacular competencia. Es que los titulares llamaban a que te gustaran los bolos. Claro, claro. No voy a entrar en lo que tenemos ahora porque igual algún día le debo dedicar un programa también. Bueno, sí. Miguel en espectacular competencia ganó el San Isidro, bueno, es la triunfo de todo tipo. Fotografías que iremos viendo por aquí, mira, aquí tienes a tu querido Ortiz y demás, fíjate, Agustín, qué maravilla, Escalante, fíjate. Garrido, Fray, también. Sí, claro. Y Tete, Santos, Benito, Ahijado. Y aquí, mira, cuando quedaron campeones de liga, mi hermano. Ah, es verdad, mira la foto abrazándose, Arenal. Bueno, ahí la veremos, el triunfo en la Carmencita, el campeonato de liga. Bueno, más fotografías que iremos viendo por aquí. Oye, una partida que además, yo puedo decir, jolín, porque lo viví de primera mano, una partida que siempre se ha criticado lo de, joder, cuando van a birlar, que tardan en birlar un montón, ¿quién birla la primera bola? ¿Quién birla la segunda? ¿Tú sabes lo que es llegar esta cuadrilla? Arenal, Miguel, el belga y mi hermano, llegar allá a la bolera y ya saber exactamente las bolas que tenía que birlar cada uno. Y entonces ya iba directamente a birlar. Y siempre cogía a Arenal, que era evidentemente el más seguro de los cuatro birlando, un birlador como la copa de un vino. Siempre cogía él la buena para empezar el birle con 5. Y es que rara vez fallaba. Y entonces llegar... Otro al que hay que dedicarle un capítulo. No, es que cuidado con Lucas Arenal. Se ha dicho siempre que Lucas ha sido el tío más listo en una bolera. Sí. Ahora a lo mejor comparable con Jesús Salmón, que es muy inteligente también, pero ojo, que le llamaban el brujo por algo. Cuidado con Arenal. Pero que me refiero a que esa cuadrilla estaba muy prácticamente Arenal solo ponía el tiro en la raya, no hacía más, porque los birles ya estaban destinados, ya sabía cada uno las que tenía que birlar. Otra serie de fotografías que mostraremos. Que el juego esta también la marqué porque que acertó de pleno, vaya, este sí que adivinó el futuro. Que el juego de los bolos está en alza en la cuenca del Nansa es evidente. En nuestra foto el campeón Miguel entregando a su hijo José Luis un trofeo. Mira qué foto más bonita, no se distingue bien, pero la veremos aquí. Muy bonita. Acertó de lleno con lo que estaba en alza. No queda ni una bolera en uso. Bueno, ahora se va a hacer un concurso de féminas en Puentenanza, mira, ¿sí? Allí estaremos con nuestras cámaras. Bueno, pues nada. Aquí le tienes en primera posición del Barcelona, ganador del concurso de la patrona
y un artículo dedicado a padres e hijos, no solamente a él. Mira, este es Miguel Mayor. Sí, de esa época, esa foto es de, claro. de cuando jugaba conmigo la Carmencita. Miguel, este es el belga. Sí, con Antonio Saiz. Ya no veo quiénes son los otros. Un hijo de Severino ya, ¿no? ¿Pero dónde está Severino? Bueno, y aquí Ingelmo. Pero este no es Severino, no sé quién es. Este es otro del belga. Miguelín, bueno, pues no sé. ¿Este es el belga? Sí. No, el belga es este. Yo juraría que este es Lin, ¿eh? Pero Lin, no sé yo si tuvo algún hijo o tiene. Lin el largo, ¿no le ves por la foto? Es Pues que, claro, pues sí, son fotos muy antiguas. se Este parece Ingelmo, bien. eso sin duda alguna. Y este el belga seguro. Sí. Seguro. Bueno, pues aquí tienes a José Luis, por supuesto, mira, ¿ves? Nos lo puso más subrayado. Su hijo ganó el torneo Tete Rodríguez, José Luis García en Benjamines. Exhibición de la selección nacional, por cierto, componente varios años de la selección nacional, que eso se gana en las boleras, no te lo regalan. Claro, ¿qué te lo va a regalar? ¿No? Claro. Bueno. Miguel García venció en la Patrona. Otra vez la patrona. Ganó en el Ayuntamiento de Noja. La Carmencita, líder de la División de Honor. Aquí tienes, que ayer ganó 6-0 a Hermua. Chuchi Miguel Alfonso, ¿este es? Ese es compadre. Es verdad. Puede ser compadre. Sí, es compadre, es claro, compadre. claro. Con Alfonso muy jovencito y con Chuchi Ruiz. Bueno, aquí tienes ya el equipo del que tú hablabas, el belga Arenal. Sí, ahí El- estaba, y sí, estaba Aja ya de quinto. Aja, sí. Ahí no, ya no estaba Chuchi. Sí. No estaba Chuchi, estaba Alfredo Aja. Y a punto de entonar el alirón del 83. Después del Sí, empate en 83. acabada, que Hicieron, tú- hicieron doblete, el sí. que tú- Ahí estuve yo, joder, la bolera de la acabada estuvimos allí con el bombo. Llevamos un bombo allí a la bolera, le hicimos gordísima allí. Porque hacía falta Sí, el empate. ¿ya? la fiesta te va. Bueno, ya entramos en cosas de reconocimientos. Mira, homenaje a Miguel. Es curioso porque yo creo que homenajes más multitudinarios no se le han hecho a nadie. Yo estuve en 2 o 3 por lo menos y aquello era una locura. Y lo que venía después, claro. En Santillana del Mar, multitudinario homenaje a Miguel en Puente Nansa. Más de 300 personas asistieron a la comida organizada. Esta es aquella que decía que habíamos hecho nosotros. Y bueno, ya lo hemos comentado. Fue un día muy emotivo, no faltó nadie. Fue un día extraordinario, hasta en el tiempo. La familia bolística rinde otro reconocimiento a su trayectoria y a su gran carisma. Yo creo que recibió tantos homenajes tanto por su gran carisma como por la trayectoria. Eso es el hombre evidente. que te marcaba. Por supuesto, se le impuso aquel día a la Federación Cántabra, le impuso la medalla insignia de oro. Perdón, la insignia de oro, y tenemos a Fernando Diestro con la medalla. Y aquí un artículo que voy a leer un poquito porque no me quiero extender mucho. Yo no sé quién escribió este, no Mira sé el si será titular, La leyenda. La leyenda, ¿no? Hace un tiempo, el juego de los bolos, más que un deporte, era un rasgo muy vivo de la cultura popular. Los bolos estaban unidos al entretenimiento colectivo, a la romería, al cante por montañesas, al vino y a la copa. Los buenos jugadores eran el centro de esta floreciente alegría, como héroes de una maravillosa tarde, participando de todo y en todo con una jubilosa afición. Uno de aquellos que llegaba a la bolera desbordando simpatía e invitado, con su primera palabra, la amistad, invitando, es Miguel García, nacido en Puente Nansa el 15 de agosto de 1946. Por cierto, fiesta de su pueblo de al lado, de Río Seco. Era un día muy festivo en Puente Nansa, el día que nació Miguel. Calculo que lo celebrará muchos años. Seguro. Y muy bien. Bueno, sigue desgranando un poco su trayectoria, de la que hablaremos ahora, pero quería recalcar un poco esto, ¿no? Lo que eran los bolos y cómo se entendían antes, y lo que hemos comentado de Miguel de su trayectoria. Más todavía de la insignia y el homenaje a Puente Nansa. Aquí tenemos más fotos del mismo día. Fíjate qué cantidad de jugadores, todos de leyendas del mundo de los bolos. Miguel García 25 años después, pues lo mismo, más homenajes. Ahí está con Jacinto, ¿no? Sí, este es Jacinto Pelayo, y está Piedad, su mujer. Sí. Bueno, finalizaron hablan de cantando con el Tete. Aquí tenemos una foto, mira qué bonita, claro. Mira qué bonita, con Ingelmo, con Tete, con Miguel ahí. Sí. Fíjate. Bueno, aquí hablo un poco de su trayectoria, ¿no? Tampoco la vamos a leer. Nació en Puente Nansa, fue a la Tina Menor un par de años, donde les llamaban los kilométricos, ¿de acuerdo? Y después de ahí, si no me equivoco, fue a Comillas, con aquellas famosas 15.000 pesetas por su fichaje, ¿vale? Que el segundo año de Comillas fue campeón de liga. Se fue a la Textil Santanderina, luego volvió a la Rabia, donde coincide con Santos, y fue ahí donde se empezó a generar esa pareja. Y en el 79 fue cuando fue, perdón por la redundancia, campeón de España,
que jugaba en Helguera, en Santa María del Selva, ¿eh? Sí. ¿Vale? Los máximos van cayendo, comienza la final, Popular Quincón sube a lo más alto, el público alborozado, invade el corro, etcétera. Bueno, lo que hemos comentado y las fotos que repito, y ahí veremos, ¿no? En el tercer año en Santa María del Sel ganaron todas las competiciones. Fíjate, con Tete, Fuentevilla, Florentino y Bis. Cuidado con Florentino también, por cierto, otro de los grandes. Evidentemente Fuentevilla y Tete ni hablamos. Todo, Liga, Copa y Nacional. Ahí fue cuando se empezó a gestar. Ese año Construcciones Rotella, y bueno, pues a Miguel le dijeron que no contaban con él para esos planes, y recaló en la Carmencita, donde yo creo que no sé si fue donde Mar ganó, pero sí pasó sus mejores momentos. Sí, ¿no? Fue la época más... Miguel disfrutó de la Carmencita una barbaridad, porque jugaba con sus críos, como decía él, y bueno, encima consiguió ser campeón de Liga, que yo creo que es un mérito extraordinario. Perdió una final del Campeonato de España, regional, con Castanedo, aquel famoso caballo, y ganó el primer millón, bueno, pues un poco su trayectoria. Bueno, lo del millón fue terrible, lo del millón. Allí estuve yo, te puedo hablar claramente de lo del millón. ¿Cómo temblaba? Miguel en la final estaba nervioso de verdad, ¿eh? Aquel fue el millón, que es donde estaba el antiguo campo del Racing, que ahora es el Parque Mesones. Está el córner del Racing. Eso es. Pues allí, y fue el primer campeonato que la final se retransmitió para toda España por la 2 de televisión. Cierto. Y en aquel campeonato, al belga se le ocurrió que para que se vieran bien los bolos por la tele, pintar los bolos de verde. Y aquel campeonato estuve yo una semana con las manos verdes, porque no la quitaba yo ni con lejía, y mi madre, pero hijo, digo, jolín, pues ¿qué le puedo decir? Echarle la culpa al belga, que fue el que pintó los bolos. Bueno, no veas cómo tuve las manos. Me acuerdo... Y las bolas calculo que irían para casa guapas todas. Mejor, pues imagínate. Y recuerdo que ganó y no se me olvidará la vida, porque eso me marcó a mí para siempre. Yo sabía que se había quedado sin trabajo, estaba sin trabajo y estaba pasando un momento complicado. Y estaba achuchado, yo lo sabía. Yo era un crío y yo lo sabía. Mira, ahí yo, otra cosa que recuerdo, ¿no? Un grandísimo amigo suyo, Benito Fernández. Otro hombre al que hay que meter de lleno también en la biografía y en la vida personal de Miguel, porque creo que es una persona, bueno, habría que preguntarle a su familia, no creo que nadie tenga dudas de... Bueno, ni su familia ni nadie de quién es Benito Fernández, ¿no? En aquel campeonato ganó y se me acerca y me dice: ¿qué, Alejandro? ¿Cuánto quieres que te dé? En teoría había ganado 1 millón de pesetas, que no era así. Que sepa todo el mundo que más o menos eran 250 para el primero y los otros 7 por 125.000 cada uno. Era realmente, se hacía la repartición así. Sí, se repartía. Yo sabía que era así, ¿vale? Entonces le digo, yo sabía de la situación económica que tenía y yo le dije, ¿qué me vas a dar, Miguel? ¿Qué tal? Que no sé qué, no sé cuál. Oye, cogió y me dio 10.000 pesetas. Hostia, pues era una buena parte. 10.000 pesetas de aquella, ¿eh? Me dio. Ahí. Ojo, ¿eh? Sí. 10.000 pesetas de aquella. Del 88. 88. Tenía yo, 37, 38 17 años pues tenía yo.
Bueno, fichó en el 91 por Puerta Roper, ahí ganó la Sí. Copa Cantabria y ahí sí que la lesión le rompió. Ya le mató ahí. Y después ya se limitó a participar en peñas, bueno, jugó en Carmona, En jugó en Carmona. Ancar, etcétera, Sí. etcétera. Campeonatos oficiales, pues bueno, las peñas las hemos relatado, títulos de peñas, 3 campeonatos de liga, 5 torneos de copa, campeonato de España de peñas, el currículum, de parejas, el currículum es muy- regional, individual, campeonato de España, miembro de la selección nacional 3 años y más de 40 competiciones de primera categoría. Mira Sí. esta foto del pueblo rural al nuevo mundo. Esto es cuando fueron a Chile y a México, representando con la selección Sí. al mundo de los bolos, ¿no? Bueno, dice del pueblo rural, yo no sé si hay pueblos que no sean rurales. Bueno, habrá pueblos ciudad ya. El millón, aquí lo tenemos. Aquí está. Aquí está el famoso cheque del 1.000.000 de pesetas que ganó Miguel en el año 80 y... Mira, 88. siento no haber tenido una cámara allí y haberme hecho una foto yo con él porque me hubiera gustado haber tenido una foto con el hombre. 18 emboques, fíjate, en total, y finalizó a las 12:30 de la noche, bueno, como ahora. Otro artículo, el ídolo de Puente Nansa, uno más, de los que hemos visto, y aquí ya tenemos, bueno, pues clasificaciones de cuando la Carmencita está, fue- Mira qué bueno. bonito. Muy bonito, este lo tiene mi hermano allí en Sí. casa, es un cuadro muy bonito Un con cuadro. mira, con todos Con con todos todos los los jugadores, jugadores, que aquí, lo vemos. que aquí he dicho yo Chuchi, no, estaba Alfredo Baja ya, ¿eh? Ujú. Y Ah, muy, está muy baja, bonito, sí, está baja de quinto. Y bueno, aquí con Santa María del Sel, también otra, el triplete famoso que habíamos hablado antes. Y bueno, titulares ya un poco más sentimentales, ¿no? No te lo puedes perder, Miguel. Bueno, está hablando del homenaje que se le hizo, haciendo alusión a su mujer. No vamos a entrar en esto ya, que sería más melancólico. Sí. Pero artículos varios que se hicieron, hoy hace un año que te alejaste, fíjate, un artículo en el aniversario de su muerte. Me gustaría ver a cuántos jugadores de bolos le han dedicado un artículo en el diario montañés o en un medio de comunicación al año de su muerte, como se lo han dedicado a Miguel. Pues probablemente muy pocos. Yo creo que nadie ha sentido el mundo de los bolos cuando se murió Miguel García. Pues, Bueno, el entierro fue espectacular. Buah. No te lo puedes perder, Miguel, que yo creo que también va un poco en la línea de lo que hablamos, ¿no? Le estás diciendo, Miguel, van a estar todos allí, tienes que ver esto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, cuando se pierda un amigo, otro nuevo artículo, fíjate, turno para Comillas, aquí los tienes, Jaime, Miguel, Teta, Arenal, Calisto, Ventisca y Pablo Suárez, el alcalde de Comillas, Sí, sí. en aquel tiempo. Fíjate, recuerdo yo esta época, madre mía. Bueno, más cositas. Fotos que... El que estilo, iremos ojo, viendo. que él estaba Mira. gordo y tenía una barriga curiosa. ¿Y cómo se agachaba, eh? Ojo, Aquí. Cómo agachaba al tirar. Después, sí, Mira joder. esa imagen. Después del artículo de No te lo puedes perder que hemos comentado ahora, el día antes de su homenaje, de aquel famoso homenaje, estaban todos, Miguel. Todos. Este es el día de su entierro, no faltó nadie, bueno, habla un poco de... ¿Quién va a habla faltar? un poco de todo. Mira, este sí que le firma, José entonces Ángel era Hoyos. vicepresidente José Ángel Hoyos, en un artículo muy, bueno, sentimental y emocionante, ¿no? Ganó Miguel en Cosío, aquí estaba en casa, etcétera, etcétera. Por supuesto, no podía faltar, fallece Miguel García, una figura una página histórica de- del mundo de los normal. bolos. Y bueno, concursos, mira, el Rozadío, uno que se hacía en Rozadío, que se Sí, perdió, el sí, Santiago sí. Corral, que en Santiago tiempo fue el Corral. concurso mejor pagado que había en Cantabria, ¿eh? Aquí tienes a Sordo, que era pariente de Miguel. Sordo, parente, sí. Qué virlador, vamos. Y a Telmo. Qué virlador. Y Telmo, Telmo, ahí le tienes. Triunfo de Miguel en Puente Viesgo. Venenciar no estirará en boque, aquí ya entramos en el tema cachondeo total, por ahí por el sur, echando el vino blanco ahí en la... Bueno, el vídeo que hay por ahí, un vídeo en YouTube, lo has visto tú, con Quintana, cuando hacía de borracho Quintana, y que también era otro fiestero bueno, junto con Miguel. Yo creo que han sido los dos más fiesteros, Quintana y él, ¿eh? Virgilio Quintana. Sí, sí. Era tremendo, la parodia del borracho. La del por cierto, borracho, no hemos hablado de lo ello. del borracho, La va. parodia del borracho de Quintana. Bueno, se puede ver, está Y en YouTube, está en YouTube. ¿Cómo era el joder? Sí, cuando hacía de, Sí, sal, ahora me acordaré. de cura, hacía el Bueno, monólogo aquel con el... Sí. 3 campeones de España, más artículos. El Cabra Cabratis. coño, Cabra no, Cabratis, se me olvidó. ese, Bueno, el eso Cabra era Cabratis. obligatorio en todas las fiestas de bolos. Tenía Sí, que sí. salir, sí o sí, ya ni se hacía de rogar, claro, porque era tremendo. Y Quintana haciendo el borracho. Y bueno, vamos a acabar con algo que yo creo que además es muy justo este artículo, ¿no? Cuando se le hizo un homenaje a Puente Nansa y por eso hemos querido hacer hoy este programa. En nombre de Miguel, uno de los más grandes jugadores
de nuestra historia, pero sin lugar a dudas, si no el que más, uno de los más carismáticos. Hemos repasado su trayectoria, esperamos que se hayan divertido como lo hemos hecho nosotros y por supuesto seguiremos cada semana analizando a los grandes campeones que hemos tenido en el mundo de los bolos. ¿Te lo has pasado bien? Jolín, es que hablar de Miguel García son palabras mayores. Pues con palabras mayores nos vamos. Fíjate qué cantidad de fotografías que nuestros espectadores han ido viendo a lo largo de todo el programa ahí detrás de nosotros. Muy bonitas todas. Te he borrado a ti y otras veces a mí porque yo creo que quedan mejor estas que nuestra... Joder, podrías haber sacado alguna mía pequeña ahí porque tenía pelo y... No, tú saldrás en el fondo del programa. Esto ha sido todo por hoy, señores. Esto ha sido 102 a bolos. Volveremos la semana que viene con nuevas opiniones, con nuevas leyendas, aquí, en 102 Televisión. Hasta entonces, y después también, si pueden, sean felices. Nos vemos la semana que viene.